empezamos con el día de hoy. Entonces, espero que hayan podido leer el blog para tener una idea. Bueno, hoy entonces, recordemos que estamos en el mes de Capricornio, en la semana mental, trabajando las leyes universales, y hoy nos toca la ley de generación relacionada al día del chakra raíz. Bueno, vamos entonces a comenzar con la información de hoy, que es ley de generación. Generación. Vamos al significado de generación. Nosotros consideramos a la generación como aquella que genera cosas, que produce cosas. Pero en realidad la palabra generación viene de la palabra gen. La palabra gen en griego, que significa origen. Origen de las cosas. También del indoeuropeo, que significa parir, dar a luz. O sea que está relacionado con el hecho de generar o producir algo, pero está más que nada relacionada con el origen de algo, con de dónde surgen las cosas. Obviamente que de la palabra gen tenemos la palabra gen, genoma, generar, género. De ahí vienen todas esas palabras. Origen, ¿sí? Todas esas palabras como genital, ¿sí? Vienen de la palabra gen. Entonces es bueno saber de dónde viene este concepto para entender después este tipo de palabras, ¿no? Cuando hablamos de los genes, de los genomas, del género, ¿qué significan? ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del género, del género de una persona, y género no se refiere a la sexualidad de una persona, se refiere al origen de una persona. El principio desde el cual es fundamentado una persona. Es decir, de los genes. Por lo tanto, el género no tiene que ver con la interpretación sexual, o inclinación sexual de la persona, sino que tiene que ver con el origen biológico de esa persona. Sí, con lo original. Y hablando de origen, también ahí tenemos el concepto de la historia del origen, que se llama Génesis, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos la capacidad de ser algo único, original, a lo cual llamamos genio, ¿sí? O genio o genuino. O sea que tenemos un montón de conceptos relacionados al genio, ¿sí? Y también, por ejemplo, el origen de un pueblo que llamamos gente. Entonces, como verán, teniendo en cuenta esto, vamos a ir al concepto de que generación tiene que ver con el origen de las cosas, de dónde surgen las cosas. Y por eso mismo estábamos hablando, por esto mismo en el blog escribí sobre Dios, porque Dios es ese concepto que nosotros tenemos como origen de las cosas y creador de las cosas. Algo muy simple. Es entonces esto un vacío, es Dios. Es un agujero negro, un vacío en un todo. Es el sitio donde surgen todas las cosas. O sea que este punto empieza a irradiar desde su oscuridad, irradia la luz. Es lo que llamamos origen. Entonces el concepto es que la divinidad es un vacío constante. Es un vacío constante, que es una idea original. Y no sé si se dieron cuenta ahora que hemos hablado de todas las leyes del universo, y cuando hablamos de la última, que es la séptima ley, todavía no surgió nada. No hice ninguna de las otras leyes y ya estoy hablando de la última, que es generación. La estructura de las leyes
no están ordenadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las leyes universales no están ordenadas, sino que en realidad son todos estos aspectos que nuestra mente ordenó para explicar algo que es imposible de entender el principio y el final. Alfa y omega. Alfa, omega. Saben todos que a Dios se le llamaba el alfa y el omega. ¿Tienen idea del por qué? Para aquel que no lo sabe, la letra A en griego, alfa, y la letra O en griego, omega, eran la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Entonces, se decía que el universo era un circuito que empezaba y terminaba en el mismo lugar, es constante. Entonces, el principio y el fin, todo en un solo círculo. Por eso se le llamaba a Dios, la palabra sagrada, se le llamaba el alfa y el omega, el principio y el final del abecedario. Hoy nosotros le llamaríamos la A y la Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de tener este orden que hemos puesto nosotros en las leyes, el universo es este alfa y este omega. ¿Qué significa? Mente y generación. Probablemente solemos ver a la generación como en la última de las leyes. Y sin embargo, es el omega. Se cierra el círculo. Generación es el origen creador. O sea que generación es el origen y el final de todas las cosas. Es simplemente una percepción, porque para el universo en realidad no existe principio ni final, es constante. Porque en un círculo, ¿dónde está el principio y el final? No hay. Una consecuencia. Por lo tanto, mentalismo es lo único que existe en todo el universo. Pero cuando la mente se proyecta, por ley de correspondencia, el mentalismo deja de llamarse mentalismo a llamarse generación. ¿Por qué? Porque a partir de que la mente se polariza, una vez que la mente se polariza, sigue. Una vez que la mente se polariza, cada cruce entre positivo y negativo es un nuevo origen. A este origen le llamamos causa. Y al resultado le llamamos efecto. Para que exista una causa diferente con un efecto diferente, ¿qué se necesita? Tener vibraciones diferentes a ritmos diferentes. ¿Ven cómo es imposible separar las leyes universales? No se puede, es imposible separarlas, porque son lo mismo, son esto. Que todo lo que existe y se proyecta en la creación es de dónde? Del origen. Todo está en el origen.
Porque todo es generación de la mente. La mente impulsa una idea. Y una vez que se impulsó, todo lo que surge después es una repetición del origen. O sea, una generación. Todo lo que suceda después es simplemente una repetición de la idea original. ¿Mm? Entonces tenemos que la mente, que es el origen de todas las cosas, se proyecta por correspondencia en la ley de polaridad. Y entre cada una, y en el centro de cada uno de los ejes, surge una causa, que es un nuevo origen, que genera un nuevo efecto, los cuales solo pueden variar debido al estado vibracional o a los ritmos en los que esto se mueve. Ok, vamos a llamar a esto entonces origen. Podemos también llamarle Dios, para los que tuvieron crianza cristiana o religiosa. Bueno, acá solo existe mente. La mente se proyecta desde lo interno a lo externo. Del negativo al positivo. Cuando sucede esto, aparece lo que llamamos el Big Bang. En este instante aparece la gran explosión. Acá entonces vuelve al negativo y aparecen las galaxias. Perdón. Los elementos. Entonces tenemos todos los compuestos químicos. Luego nos volvemos a proyectar creando galaxias. Galaxias. Luego volvemos otra vez a crear mundos. The worlds. Volvemos otra vez a crear vida. Volvemos hacia abajo a crear evolución. Y volvemos de nuevo a crear un individuo. Entonces, tenemos un origen que es la mente, que es un ser que se piensa a sí mismo. Cuando se expresa, crea el Big Bang, la gran explosión. A partir de la gran explosión aparecen los elementos químicos. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y todos los de la tabla que hay más. De los elementos químicos se empiezan a componer las primeras galaxias, los primeros soles, estrellas, que se acumulan por gravedad. Rodeando los soles y las estrellas, tenemos los mundos, los planetas, los que no tienen luz, pero reflejan luz. Y dentro de los mundos aparece la vida. A partir de los elementos químicos, nueva combinación, aparece la vida. Y de la vida empiezan los caminos evolutivos, los conflictos que nos hacen crecer y transformarnos. Y esto genera un individuo consciente. Va a vivir diferentes vidas con diferentes experiencias. Llega un momento en que este individuo consciente se da cuenta de que también es generador. ¿Desde dónde? Desde la mente.
Y entonces, desde su propia mente, transforma al individuo. Comienza un nuevo camino de evolución. Transforma su vida. Se expande en los mundos. Conquista las galaxias. Logra hacer alquimia y manifestarse en los elementos. Vuelve al origen de las cosas y se conecta otra vez con Dios. Fíjense, cada uno de estos puntos es un gen, es decir, un origen. ¿Mm? Este camino se llama soy yo. No sé, soy yo. Y este camino para allá se llama yo soy. Vamos a verlo de otra manera. Un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. Y acá tenemos a una personita, otra personita, otra. Todos estos de acá, todos estos seres, son seres originales. Por lo tanto, todos tienen un yo. Todos se autorreferencian. Cada uno de ustedes es un original. Todos somos un original. Y por eso se le dice, es necesario despertar la originalidad de cada uno, conectarse con el origen de cada uno, ¿no? De que hay que buscar el potencial interior, hay que ir hacia el yo soy de cada uno. We used to say that. Y todos estos seres están conectados entre sí en una red. El mismo sistema. Pero, ¿se acuerdan de que en el universo solo existe una cosa? Nosotros acá lo estamos viendo separado. Entonces creemos que yo es yo. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos esto? ¿A qué le suena esto? Esto es un brochet cósmico de personas, donde ponen diferentes comidas y se hacen. Bueno, ¿ven estas dos líneas que están acá? La onda en positivo y la onda en negativo. Bueno, para el universo son espirales. For the universe, this is a spiral. Negativo, positivo. Negativo. Bueno, no, positivo, negativo. Negativo, positivo, negativo. ¿Ah? Son los chakras. Chakras. Y esto que vemos acá es esto mismo, pero visto sin separación. Este circuito es eterno, tiene millones y millones de vueltas, igual que las cadenas de ADN que se enroscan de esta manera. Y son millones y millones y millones de combinaciones. Como cuando se crea un cromosoma. Toda esta interrelación de individuos es como un cromosoma de Dios. Soy un original. Es verdad, porque yo vengo del origen. Pero cada uno de nosotros está en una sintonía diferente.
Por lo tanto, uno va a ser original haciendo música, otro va a ser original haciendo medicina, otro va a ser original siendo arquitecto, otro va a ser original siendo amoroso, otro va a ser original siendo artista. O sea que en diferentes sintonías, todos tenemos originalidad. No tenemos que ser iguales, todos tenemos que hacer cosas diferentes. Porque si todos hacemos lo mismo, no hay evolución. Por esto se nos dice que hay que volver a nuestro propio origen, a nuestra forma original de comunicarnos con el origen de todo. Esto se llama volver al yo soy. This is what we... Y la única forma en que puedo volver al yo soy es generando cosas, generando emociones, generando pensamientos, generando proyectos, generando vida. Porque todo en el universo está en constante generación, porque todo el universo está conectado con el origen. Todo el universo está conectado al origen. Y por eso, para conectarse al universo, hay que originar cosas. Y esa es la ley de generación, entre tantas otras cosas. Y si no se entendió, busquen otras opciones. Lean el Kybalión, hagan otros cursos que profundicen en el tema, busquen otros originales que les den más respuestas a esto. Bueno, información del día. La vibración del día es yo. La afirmación es yo soy cada escalón de experiencia. Yo soy la escalera de la experiencia. El código del día es la divinidad. Divinidad. Es la cualidad de estar relacionado a Dios. De la palabra divus y devi. Es el concepto que engloba a todo aquello que se relaciona con Dios o un Dios. El concepto en sí nos recuerda que si todo proviene del centro del cosmos y somos siempre proyecciones del origen, del Creador, entonces la divinidad vive en nosotros. Por ello, en todos los pueblos antiguos se honraban a tantas divinidades, pues se sabía que cada ser poseía un aspecto divino de ser productos directos del universo.